Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo volvieron después de estas 2 semanas de vacaciones de invierno, donde paramos un poquito con el desarrollo de nuestras clases virtuales? Pero ahora estamos iniciando ya esta semana la segunda etapa y tenemos que iniciar con más fuerza, con más valor, con más coraje, ya que estamos entrando ya en la recta final de este año lectivo y todos tenemos como meta poder concluir exitosamente este año 2020 en nuestro año académico. Espero que hayan podido descansar, que hayan podido relajarse un poquito, que hayan podido hacer alguna otra actividad diferente para poder volver hoy al desarrollo de nuestras clases virtuales, de nuestra asignatura de lengua y literatura castellana, con todas las ganas como para poder, así como siempre, seguir dedicándonos a nuestro estudio con un sentido de responsabilidad como todo alumno teresiano. Entonces, en el día de la fecha, estamos arrancando nuevamente el desarrollo de un contenido más de la asignatura de lengua y literatura castellana. Espero que todos se encuentren bien, que estén con ganas para poder empezar esta segunda etapa con todo y poder concluir exitosamente el año 2020. Antes de presentar nuestro contenido del día de hoy, primeramente quisiera compartir brevemente con ustedes esta reflexión que llamó mucho mi atención y que creo que está muy acorde a nuestro tiempo actual. Y dice así: no estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Esto había dicho ya hace mucho tiempo quien fuera Papa, Juan Pablo II. Él había hablado ya de que los cambios de los tiempos se estaban aproximando, que ya estaban llegando y que nosotros como personas teníamos que estar preparados. Y si ahora nosotros miramos un poco a nuestro alrededor, nosotros nos damos cuenta de que realmente esto que Juan Pablo II, quien fuera papa alguna vez de la Iglesia Católica, había dicho ya en aquel entonces, ahora se está cumpliendo. Porque él decía, estamos ante una época de cambios. No estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser diferentes como personas a partir de todo esto que está pasando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. También quiero compartir con ustedes este término del que se habla mucho ahora en nuestro tiempo, al que le llamamos cuarentena. Y esta parte ya del inicio un poco de nuestra actividad del día, también me parece importante que compartamos porque nosotros antes de cualquier otra función que cumplamos en la comunidad, en la vida de las personas, somos seres humanos. Y esto que tanto escuchamos hablar y que se llama cuarentena, nos cambió la vida a todos. ¿Por qué? Porque cambió nuestra forma de aprender y de enseñar. Y ustedes están siendo sujetos de eso ahora. Ahora estamos aprendiendo, enseñando, estudiando, todos juntos, pero a distancia, a través de las clases virtuales. ¿Por qué? Porque ya no podemos encontrarnos, ya no podemos estar todos juntos en un mismo lugar. Entonces, a partir de allí mismo empezó el cambio de nuestra vida. También cambió nuestra rutina diaria, nuestros horarios cambiaron. Nosotros antes teníamos una rutina de vida, sin embargo la cuarentena cambió todo eso. Cambió nuestra forma de comprar. Antes cuando queríamos algo salíamos y nosotros mismos comprábamos, nos íbamos. Ahora no, ahora muchas veces y en muchos tiempos no podíamos hacer eso, entonces teníamos que valernos de los métodos online o de los delivery. Cambió nuestra forma de relacionarnos con los demás y esta es la parte que más nos afecta a todos. No podemos pasar la mano, no podemos abrazarnos, no podemos compartir el tereré, no podemos estar todos juntos en una misma sala de clases, no podemos estar todos juntos compartiendo en un cumpleaños familiar.
No podemos de repente reunirnos para jugar fútbol, vóley o hacer otra actividad. Y por eso la cuarentena a todos nos cambió la vida. Por eso este es un momento importante para que nosotros podamos cambiar también a partir de aquí en adelante como personas y poder valorarnos más unos a otros. Pero, pero toda esta situación que estamos pasando también nos invita a algo. Nos invita a ver la realidad de una manera optimista, como una gran oportunidad. No podemos nosotros estar pesimistas y pensar en que esto no va a acabar, no va a terminar, o tampoco podemos dejarnos vencer diciendo sencillamente yo ya no voy a procurar, ya no voy a estudiar luego, total el colegio se va a terminar de balde luego, no vale la pena estudiar porque me voy a aplazar nomás luego o porque voy a repetir nomás luego el grado. No tiene que estar eso en nuestro pensamiento, no tiene que estar eso en nuestra actitud, al contrario, tenemos que quitar lo mejor de todo esto que está sucediendo, porque por algo pasan las cosas, Dios por algo seguramente nos está poniendo esta prueba tan grande. Entonces este es el momento para que nosotros también procuremos, para que podamos ver de una manera más optimista nuestra vida como estudiantes y sobre todo de poder ver como una gran oportunidad el estudio. ¿Por qué? Porque esto es lo único que a mí como ser humano me va a llevar lejos. Muy bien, después de haber compartido un breve espacio, un breve momento también de reflexión, porque también amerita eso hacerlo en cada una de las clases, porque nosotros no estamos acá solamente para desarrollar contenidos, también tenemos que aprender muchas cosas para nuestra vida. Ahora voy a presentarles, como en todas nuestras clases, la unidad temática del día, que es comprensión de textos escritos. Nuestro tema de hoy son los adverbios, concepto, clasificación. Y la capacidad del día de hoy es reconoce la función que desempeñan los adverbios como elementos de cohesión textual. Nuestro tema del día de hoy son los adverbios, su concepto y su clasificación. El concepto del adverbio. El adverbio es una palabra invariable porque no cambia de género ni de número. Es invariable esta palabra que se llama adverbio porque no varía ni en género masculino, femenino, ni en número singular o plural. Fíjense ustedes en los ejemplos más abajo. Luis lee mucho. ¿Cuál es el adverbio acá? Es mucho. Más adelante vamos a ver a qué clase de adverbio corresponde. Luis lee mucho. Si vamos a analizar la oración, es Luis, sujeto de la oración, porque es de quien se habla en la oración. Lee mucho, el predicado, porque es todo lo que se dice del sujeto. Lee es el verbo, ¿por qué? Porque es la acción que hace el sujeto. Y en este caso, la palabra mucho viene a ser el adverbio, por eso está en negrita. El otro ejemplo, fíjense bien y comparen con el primero. Luisa lee mucho. El primero era Luis lee mucho, el otro es Luisa lee mucho. ¿Qué no varió ahí, así como dice su concepto? No varió su género. ¿Por qué? Porque si yo digo Luis lee mucho, si va a cambiar el género del sujeto, en este caso Luis, que es género masculino, y Luisa, que es género femenino, no hubo variación en el adverbio. Luis lee mucho, Luisa lee mucho, o sea, no cambió el adverbio. Luis y Luisa leen mucho. ¿Qué pasó acá? Hubo también una variación en qué, en el número. ¿Por qué? Porque Luis lee mucho, Luisa lee mucho, estaba en número singular. Sin embargo, Luis y Luisa ya está en género plural. Y fíjense ustedes que sigue siendo siempre el mismo adverbio, no cambió para nada, no cambió ni por el género
No cambió tampoco por el número. Por eso el adverbio es una palabra invariable, porque no importa el género o el número del sustantivo o del sujeto. Veamos un poco más sobre el adverbio. Un adverbio es una clase de palabra dotada de significado que modifica a. Atiendan bien, ¿a qué palabras puede modificar un adverbio? 1. A un verbo. Ejemplo, al escuchar los gritos de la Llorona, la gente corría rápidamente. En esta oración, el verbo es la palabra corría. Entonces, ¿qué es lo que hace el adverbio acá? Le modifica. ¿Cuál es el adverbio? En este caso es la palabra rápidamente. ¿Por qué? Porque está al lado del verbo. Entonces, por eso le modifica al verbo en este primer caso. 2. Un adjetivo. A un adjetivo también le puede modificar. Ejemplo, la pastora estaba muy triste. En esta oración, el adjetivo es la palabra triste. El adverbio es la palabra muy. Entonces, acá, ¿qué hizo el adverbio? Le modificó al adjetivo triste. 3. Puede modificar también a otro adverbio. Un mismo adverbio puede modificar a otro adverbio. Ejemplo, la ciudad estaba bastante cerca de la playa. Acá, ¿cuál es el adverbio? Los dos son adverbios en esta oración, tanto bastante como cerca también. Son dos adverbios. Entonces, el adverbio es una clase de palabra invariable que puede modificar a un verbo. Significa que la otra palabra que sigue después del verbo puede ser un adverbio. Le puede modificar a un adjetivo. Significa que la otra palabra que está antes o después del adjetivo puede ser un adverbio. Y también puede modificar a otro adverbio. Significa que pueden haber dos adverbios en una misma oración. Ahora vamos a ver los tipos de adverbios. En realidad los tipos de adverbios son unos cuantitos. Y dentro de cada tipología otra vez hay algunas palabras que por supuesto son adverbios que le identifican a cada tipo. Si es que nosotros nos esforzamos un poquito, vamos a poder distinguirlos sin ningún problema. Vamos a empezar un poco a estudiarle a los adverbios en cuanto a su tipología. Los adverbios y sus tipos. En primer lugar, el adverbio de lugar. ¿Cuáles pueden ser esos adverbios de lugar? Tenemos acá señalado en este gráfico. Aquí, allí, allá, arriba, abajo, cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, atrás. Esos son los adverbios de lugar. ¿Cuáles son los adverbios de tiempo? Ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca, jamás, anoche, mientras. ¿Cuáles son los adverbios de modo? Bien, mal, regular, así, despacio y todos los que se obtienen añadiendo mente a los adjetivos calificativos. ¿Cuáles son los adverbios de cantidad? Mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, solo, nada, todo. ¿Cuáles son los adverbios de afirmación? Sí, también, cierto, sin duda, efectivamente, verdaderamente, claro. ¿Cuáles son los adverbios de negación? Jamás, nunca, no, tampoco, negativamente. ¿Cuáles son los adverbios de duda? Quizás, acaso, probablemente, posiblemente. Estos son los tipos de adverbios. Ven ustedes que acá están nombrados 7. A lo mejor puede que hayan más, pero nosotros vamos a centrarnos en estos 7 tipos de adverbios y tratar de identificar y de reconocer otra vez dentro de estos tipos de adverbios cuál es cuál. Cuando un adverbio es de lugar, cuando es de modo, cuando es de afirmación, cuando es de duda, cuando es de tiempo.
Entonces, como para poder ir reconociendo, para poder usar después correcta y adecuadamente en nuestras producciones textuales. Muy bien, con esa presentación anterior, la diapositiva anterior, le damos fin a la parte teórica de este tema que se titulaba el adverbio, su concepto y su clasificación también. Este tema es un tema bastante corto, no es un tema largo, no es un tema muy complejo también. La parte que nos va a llevar un poquito más de trabajo seguramente es la parte de identificar los tipos de adverbios y volver a clasificar otra vez cada tipo, porque vimos que son 7, entonces ver otra vez dentro de los 7 tipos de adverbios cuáles son cuáles. Entonces esa es la parte que nos va a llevar un poquitito más de tiempo. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes las observaciones finales, como siempre, al término de la presentación teórica de cada clase. En el folleto ustedes encontrarán el desarrollo teórico sobre el tema, y el tema se titula Adverbio. Por si ustedes necesiten aclarar más o necesiten de repente leer más y ya no quieren mirar en el celular, entonces ustedes en su folleto pueden encontrar. En el folleto encontrarán también los ejercicios de aplicación sobre el tema estudiado. Al final de la parte teórica, ustedes saben que nuestro folleto está siempre preparado, así como en la primera etapa vimos, la primera parte siempre es la parte teórica y la otra parte ya es la parte práctica. Entonces van a encontrar al final de la parte teórica, van a encontrar los ejercicios y ustedes lo pueden desarrollar en el mismo folleto. No es necesario que ustedes copien otra vez en un cuaderno, por ejemplo. Al final de esta presentación encontrarán los indicadores de esta tarea. Acuérdense que ya son indicadores para poder evaluar esta segunda etapa. La tarea se enviará por WhatsApp a la profesora en fecha jueves 6 de agosto del año 2020. ¿Cómo va a ser? El mismo procedimiento de siempre. Tomar una fotografía de la tarea desarrollada en el folleto y luego enviar por WhatsApp. Nada más ya por puntualizar mejor, nada más ya los ejercicios que van a desarrollar acá también ya les pongo a la vista. Estos son los ejercicios del folleto que harán y luego me enviarán por fotografía. Acuérdense que estos ejercicios van a encontrar al final de la parte teórica del tema adverbio. 1. Escribe oraciones que figuren los siguientes adverbios. Forma adverbios terminados en mente, derivados de los siguientes adjetivos. Sustituye por adverbios de modo acabados en mente lo que está en negrita. Subraya cada adverbio e indica a qué clase pertenece. Finalmente, son estos los indicadores con los cuales se va a evaluar esta tarea. Utiliza adverbios en la formulación de oraciones, utiliza adverbios derivados de adjetivos y clasifica adverbios. Un total de 3 puntos. Y finalmente y por último, yo no podía despedirme de nuestra clase del día de hoy sin antes desearles a cada uno de ustedes un feliz día de la amistad, que pasen un lindo día celebrando este sentimiento tan lindo que nos une a todos los seres humanos y que nos permite establecer relaciones con muchas personas. Y a pesar de la situación difícil que estamos viviendo, igual siempre seguimos teniendo amigos, teniendo amigas y de alguna manera vamos a celebrar la amistad. A lo mejor no va a ser como todos los años, pero de igual manera vamos a celebrar este sentimiento tan lindo que nos une a todos los seres humanos. Entonces, que pasen un feliz día de la amistad cada uno, que compartan en la medida de sus posibilidades con sus amigos, con sus amigas, y no se olviden que sus primeros amigos siempre son sus familiares, especialmente sus padres, sus maestros. Entonces yo como una amiga más de ustedes también, como una maestra de ustedes también,
quiero decirles que yo siempre voy a estar atenta ante alguna necesidad de ustedes, ante alguna duda que ustedes tengan, para aclararles mejor la lección, si es que no se entendió muy bien, si es que no se entendió muy bien cómo se va a hacer el ejercicio. Entonces yo, como alguien que es amiga de ustedes, voy a estar siempre atenta y pendiente para cualquier necesidad de usted en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier tiempo. Ustedes saben que ustedes o sus familias pueden comunicarse conmigo para que yo pueda aclararles cualquier tipo de dudas. Entonces, por hoy estamos terminando el desarrollo de nuestra clase de la fecha. Que pasen un feliz día de la amistad y volveremos a reencontrarnos la próxima semana. Un saludo para todos.